Este 24 de mayo se cumplen 2 años de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Taiwán, también conocido como la República de China. En este contexto analizaremos entonces el panorama de derechos LGBT en el Extremo Oriente. Extremo Oriente es una región de Asia que incluye a Mongolia, China, Taiwán, Hong Kong, Macao, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Comenzamos con Mongolia, que hereda una fuerte herencia homofóbica por parte del Imperio Mongol, que fue de 1206 a 1227 con Genghis Khan, donde la homosexualidad era penada con la muerte, 1 año de prisión y 100 azotes con bambú durante la dinastía Qing. Siguió volviéndose a aclarar en el Código Criminal en 1961 y finalmente no fue hasta 1993 donde se elimina del Código Criminal. Actualmente Mongolia es uno de los países más aislados del mundo. La homofobia en Mongolia no viene asociada a una postura religiosa, viene ligado a una postura nacionalista. Y no fue hasta el 1 de julio de 2007 cuando entró en vigor un nuevo Código Penal que sí incluye los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y estado de salud. Por otra parte, los matrimonios entre personas del mismo sexo se encuentran constitucionalmente prohibidos, ya que se aclara que es la unión entre un hombre y una mujer, desde el 13 de enero de 1992. Desde junio de 2009 se puede registrar el cambio de género luego de haberse operado, es decir, de haber atravesado una cirugía de reasignación de sexo. Al igual que China y Corea, es un país con una cultura muy apoyada en los valores tradicionales de la familia. Sin embargo, es de destacar que en 2011 apoyó la declaración conjunta contra la violencia hacia las personas LGBT. Con respecto a China, se sabe que tanto en la dinastía Shang como en la dinastía Zhou, así como en la dinastía Han, ha habido relaciones de personas del mismo sexo e incluso era algo relativamente aceptado y hasta a veces tratado con indiferencia. No fue hasta la dinastía Song donde se prohíbe la prostitución homosexual y el transvestismo. Más tarde, durante la dinastía Ming, el emperador Zheng tuvo una relación homosexual con Sayyid Hussein. El emperador Tianqi también se cree que tenía 2 palacios privados, uno para sus amantes femeninos y otro para sus amantes masculinos. Más tarde, durante la era Jiajing, en 1546, se prohíbe el sexo homosexual. Durante la dinastía Qing, se prohíbe mediante un decreto con un mínimo de 1 año en prisión más 100 azotes con bambú. En 1912 se quita esta prohibición con la revolución Xinhai. Durante la época de la revolución cultural comunista, la homosexualidad fue vista como una desgracia y una deshonra. En 1997 recién se elimina toda mención de la homosexualidad en el derecho penal. Y en 2001 se quita la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. China tiene una tradición donde se asocia el honor con la descendencia. Pero en marzo de 2019 en la ONU, China anunció que consideraría adoptar la legislación antidiscriminatoria en estos campos. Con respecto al reconocimiento de las parejas del mismo sexo, la Ley de Matrimonio de la República Popular de China de 1980 se define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En octubre de 2017, el Congreso Nacional Popular resuelve que todos los adultos tienen derecho a elegir a su propio guardián, de esta manera accediendo a ciertos derechos como visitas médicas, administración de propiedad, herencia y demás en caso de defunción e incapacidad, con lo cual este es el único tipo de reconocimiento con respecto a las uniones entre personas del mismo sexo. Asimismo, desde 2013, Beijing otorga la residencia a las parejas de los residentes legales. Con respecto a la identidad de género, en 2009 el gobierno chino comienza a exigir que para el cambio de género se debe ser mayor de 20 años y hacer cambio de sexo. Para cambiar de sexo se debe asimismo ser soltero, tener el permiso de la familia y ser heterosexual con respecto al género autopercibido. La provincia de Shanxi comenzó a permitir el cambio de sexo a partir del 9 de enero de 2014 con la autorización de su guardián, dando lugar al reconocimiento de su relación, una vez efectuado el cambio de sexo y el cambio legal de género. Con respecto a las personas intersexuales, suelen ser forzadas muchas veces a cirugías de asignación de sexo. Las adopciones y la crianza temporal se limitan a parejas heterosexuales. No hay mucha información sobre la homosexualidad en tiempos remotos en Corea. Sin embargo, se sabe que numerosos miembros de la nobleza, así como monjes budistas, han manifestado atracción por otros hombres. Los casos más famosos fueron durante la dinastía Shilla con el rey Yeong, que es descrito como afeminado y bisexual, depuesto entre otras cosas por ello. Y hasta se especula que podría haber sido un caso de transgénero, aunque también hay registros durante la dinastía Goryeo y Joseon. Nunca fue estrictamente ilegal la homosexualidad en Corea, sin embargo, con la expansión del neoconfucianismo, que exaltaba el orden social y la unidad familiar, comienza a verse como algo inmoral y desviado, aunque aún peor fue el estigma asociado a la comunidad LGBT con la pandemia del VIH-Sida. A partir de 1945, Corea se divide en Corea del Sur y Corea del Norte, con lo cual la idea sobre la homosexualidad y la diversidad sexual ha variado de forma distinta en un país y en otro. Es recién en 2003 que en Corea del Sur se desclasifica a la homosexualidad como algo nocivo e inmoral. En Corea del Norte no es ilegal, aunque suele ser visto como algo importado y decadente, al mismo tiempo que hay censura mediática. Actualmente en Corea del Sur son 15 gobiernos locales los que prohíben la discriminación en base a orientación sexual e identidad de género. Con motivo de la visita del embajador de Nueva Zelanda a Philip Turner y su marido Hiroshi Ikeda, el 20 de octubre de 2019 el gobierno de Corea del Sur anunció que reconocería los matrimonios entre personas del mismo sexo de diplomáticos extranjeros, pero no así de diplomáticos coreanos. En 2014 hubo una propuesta por parte del Partido Demócrata de Corea para legalizar las uniones civiles, pero no prosperó. Y en 2021 el gobierno anunció que esperaba legalizar las uniones civiles, pero no incluiría a las
parejas del mismo sexo. Desde 2006, en Corea del Sur se puede cambiar de género siempre y cuando se atraviese el proceso de reasignación de sexo, se sea mayor de 20 años, soltero y no se posean hijos. En la ONU, Corea del Sur ha apoyado las resoluciones respecto a la protección de los derechos LGBT, así como a la investigación sobre su cumplimiento y la Declaración de Viena, mientras que Corea del Norte se ha opuesto. El hermetismo generado por su régimen dictatorial socialista no permite saber mucho de lo que ocurre allí dentro, aunque sí puede que los movimientos LGBT, así como toda charla al respecto, sea censurada al ir en contra de los valores que el gobierno impone. Con respecto a Japón, no hay una prohibición religiosa explícita en relación a la homosexualidad. De hecho, era algo relativamente normal entre monjes, emperadores, samuráis. No es hasta 1872 que se prohíbe la sodomía en la era Meiji, en sintonía con la dinastía Qing en China y la persecución de los imperios occidentales, despenalizándose en 1880. En 2018, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar prohibió actitudes y vocabulario que puedan afectar a personas en relación a su orientación sexual e identidad de género en los lugares de trabajo. En marzo de 2019 se prohibió en la prefectura de Ibaraki la discriminación hacia minorías sexuales, y en abril del mismo año entró en vigencia una ley que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad sexual, aunque previamente ya en los barrios de Shibuya y de Setagaya se habían aprobado resoluciones al respecto. Respecto a la identidad de género, desde julio de 2004, a partir de la ley 111, se puede cambiar de género si se es mayor de 22 años, se atraviesa un proceso de reasignación de sexo, se es soltero y no se poseen hijos. A partir de abril de 2018 se cubren las operaciones de cambio de sexo si no se está bajo una terapia hormonal. La Constitución japonesa de 1947 limita el matrimonio a parejas de personas de ambos sexos. En 2005, Osaka abrió los planes de vivienda para las parejas homosexuales. En marzo de 2009, el Ministerio de Justicia de Japón comenzó a permitir que sus ciudadanos se casen con personas de otros lugares que sí permitan este tipo de uniones. En febrero de 2015, el barrio de Shibuya, en Tokio, anunció que comenzaría con la emisión de certificados conyugales simbólicos que permiten las visitas hospitalarias, alquileres compartidos y determinados beneficios sociales. Hoy en día ya son 3 de las 47 prefecturas, más de 100 municipalidades que reconocen este tipo de unión sin ingreso legal, y muchas otras jurisdicciones lo están por implementar. El 17 de marzo de 2021, la Corte de Sapporo declaró inconstitucional el no reconocimiento de las relaciones de personas del mismo sexo. La adopción homoparental no está permitida. Sin embargo, en abril de 2017, Osaka permitió por primera vez a una pareja homosexual ser padres de tránsito. Los tratamientos de reproducción asistida no están permitidos para parejas del mismo sexo. En enero de 2018, la ciudad de Kunitachi prohíbe sacar a la gente del closet después de que un alumno universitario se suicidara por ello. Este es el único país del G7 que no ofrece ningún tipo de reconocimiento para las uniones del mismo sexo. Hasta 1997, Hong Kong formó parte del Imperio Británico, del cual heredó las leyes antisodomía, y la homosexualidad fue ilegal en Hong Kong hasta 1991. A partir del Hong Kong Bill of Rights de 1991, se prohíbe la discriminación por orientación sexual, puesto que en esta declaración no se usa explícitamente la expresión orientación sexual, solo aplican en los servicios y puestos públicos. Con respecto al reconocimiento de las parejas del mismo sexo, en 2009 el gobierno de Hong Kong sacó una ley contra la violencia doméstica que no excluía a los concubinatos de personas del mismo sexo. En 2014 se anunció que las personas transexuales podrían casarse. A partir del caso de Angus Leong Chong-won y Scott Adams, desde septiembre de 2018 se otorga la visa conyugal a las parejas del mismo sexo casadas o unidas civilmente en el extranjero, permitiéndoles declarar impuestos conjuntamente. Hay que recordar que los ciudadanos de Hong Kong nacidos antes de 1997 literalmente son británicos, con lo cual desde 2007 los residentes que sean simultáneamente británicos a partir del Civil Partnership Act tienen derecho a unirse civilmente en los consulados y embajadas británicas en una vasta lista de países. El cambio de género está permitido en los pasaportes y tarjetas de identidad. Las personas trans deben atravesar las cirugías de reasignación de sexo con remoción de órganos reproductivos. Tanto Hong Kong como Macao poseen el estatus de regiones administrativas especiales dentro de la República Popular de China, bajo el sistema de un país, dos sistemas, con lo cual su sistema político y económico liberal es distinto al del resto de China. Macao, por su parte, fue desde 1557 hasta 1999 una colonia portuguesa, con lo cual su legislación fue heredada del Imperio Portugués. Macao, por su parte, no reconoce el cambio de género. Algo similar a lo que ocurre con Hong Kong. En Macao, una gran parte de la población es asimismo portuguesa, con lo cual tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano portugués, pero todo lo relativo a uniones civiles, matrimonio igualitario, adopción y cambio de género no es reconocido dentro de Macao. En Macao, la homosexualidad fue despenalizada en 1996. Existen protecciones legales a nivel laboral desde 2008, a nivel personal desde 2005 y además se puede trabajar con la Defensoría del Pueblo desde 2012. A diferencia de Hong Kong, las relaciones entre personas del mismo sexo ni siquiera están contempladas dentro de las protecciones legales relacionadas con la violencia doméstica. Cuando en 2013 José Pereira Coutinho de la Asamblea Legislativa de Macao presentó proyectos de uniones civiles que hubiera convertido a Macao en el primer territorio de Asia en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, este fue el único en votar a favor. La homosexualidad nunca ha sido ilegal en Taiwán, República de China, desde su conformación. Ni el budismo ni el taoísmo, principales religiones del país, condenan la homosexualidad. Pese a haberse expandido por una amplia superficie del planeta, poco se sabe de la cultura de los formosanos, los pueblos originarios del actual Taiwán, los pueblos austronesios originales. Tras haber pasado por manos de neerlandeses, españoles, finalmente Taiwán terminó bajo el dominio de la dinastía Qing, donde sabemos que las relaciones entre hombres eran ilegales. Y luego fue tomada durante la restauración Meiji por el Imperio japonés, era donde también la homosexualidad fue ilegal.
En 1945, cuando vuelve a formar parte de la República de China, bajo el mandato del Kuomintang, la homosexualidad había vuelto a ser legal tras abolirse la prohibición del Xinjiang tras la revolución Xinhai. Con lo cual, cuando todos los simpatizantes del Kuomintang huyen a la isla de Formosa, actual Taiwán, tras la victoria comunista en la China continental en 1949, y termina conformándose la actual Taiwán, República de China, la homosexualidad ya era legal.